This week I'm on a job for CNN here in Patagonia in Argentina. Now that I'm here, I would like to share a story with you about a local deer farmer. Now, deer is an invasive species here in Patagonia, and this guy found a way to reduce its impact and at the same time make a living out of it. Now come with me to meet El Tano. Estamos en Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén, en Argentina. Tenemos una cabaña de ciervos colorados de hace 35 años que venimos explotando esta cabaña y bueno, la verdad que hemos tenido bastante buenos resultados a pesar de todas las crisis que ha tenido Argentina. Las dificultades son muchas. Básicamente el mercado cambia sustancialmente. Nosotros arrancamos para exportar carne también, como hacía Nueva Zelanda, a Europa, pero bueno, hemos tenido fiebre aftosa, que es una fiebre que hemos tenido hace muchos años atrás y se cerraron los mercados europeos. Yo soy hijo de industriales y toda mi vida me la pasé en la industria. Soy ingeniero agrónomo, tengo mi hijo que es el que maneja todo el criadero y todos los campos que tenemos acá, también es ingeniero agrónomo. Y bueno, la vida al aire libre, la calidad de gente, bueno, vivir la vida que tenemos nosotros es impagable, por lo menos en el lugar que estamos. No volvería ya jubilado como estoy a Buenos Aires. Sí, me voy a cazar, me voy a pescar, me voy todo lo que pueda llegar a hacer, pero siempre dentro de la naturaleza. Tenemos los ciervos colorados que vinieron de Europa, lo mismo que los jabalí. Hoy son dos plagas prácticamente. Después otra de las plagas que tenemos son los conejos. Los conejos avanzan 3-4 kilómetros por año porque realmente es una plaga imparable y tienen una capacidad de reproducción impresionante. Se come mucho, pero no alcanza a disminuir la población. Hay alrededor de 22, 23 criaderos a lo largo de toda la Argentina. Básicamente es de la Pampa hacia el sur por las temperaturas, porque a partir de la provincia de Buenos Aires hacia el norte las temperaturas no soportan este tipo de crianza. Así que somos alrededor de 22 o 23 criaderos, de los cuales hay 2 en la provincia de Neuquén. Empezamos con alguien que vino de Nueva Zelanda y es una réplica de lo que hicieron hace 40-45 años en Nueva Zelanda, donde tenían un problema con los ciervos salvajes, donde se le invadían en los cultivos, hasta que a alguien en Nueva Zelanda se les ocurrió empezar a capturarlos y criarlos porque había una demanda de carne de ciervo en Europa, que están muy acostumbrados a ese tipo de carne. Bueno, se llama Neville Johnson, un neozelandés que vino a Argentina y quiso hacer la misma réplica que tuvo éxito allá en Nueva Zelanda y la replicamos acá porque en definitiva tenemos ciervos salvajes que se han hecho casi, te diría, plaga. Hay cientos de animales salvajes y empezamos a hacer lo mismo. Capturarlos vía helicóptero y ponerlos dentro de un recinto que se había construido especialmente para eso. Así arrancamos. Hay criaderos que tienen más de 5.000 ciervos. Nosotros nos quedamos y decidimos tener unas 300 hectáreas y tener un plantel, sí, genéticamente lo más alto que uno pueda tener, pero con un volumen de animales chicos para abastecer un mercado que ya tenemos clientes de hace muchos años. Así que del origen que era faenar para exportar carne, aparecieron otros negocios, sobre todo el de los cotos de caza, donde uno empieza a ponerle genética que viene también de Nueva Zelanda, que es uno de los mejores lugares del mundo para su genética. Traemos semen de hace mucho, más de 10 años que estamos inseminando,
y esos animales van a los cotos de caza. Hay gente que viene del mundo a cazar. Después los mismos cotos te compran hembras preñadas o secas para ir mejorando todo ese plantel de salvaje que tienen dentro de sus propios campos. Y terminamos en los últimos años cortando el velvet, que va a exportación básicamente a los países asiáticos, donde Corea y China terminan comprando toda la producción que tienen en Argentina, de los cuales parte sale de acá.